estás? Con- Conectados 20, llegamos a 30 y tantos en la mañana. Y bueno, nada, ya espero que hayan almorzado, que hayan estado dándole vueltas a algunos temas que hemos conversado ahora en la mañana. Yo no sé si quedó alguna duda con respecto a los puntos que estuvimos viendo antes de ir al almuerzo. Y hoy día, en esta segunda parte, ya vamos a hablar principios del riesgo y principios del seguro, propiamente ya referidos al sector seguros. Ya no es parte introductoria, como hemos venido conversando en un inicio, sino ya pues hablando ya de terminología un poco más aterrizada al sector y que estoy seguro que la van a escuchar a lo largo de todo este diplomado que se inicia el día de hoy, ¿no? Bueno, darle la bienvenida a las personas que no estuvieron conectadas en la primera parte del curso del día de hoy. Para mí es muy grato estar acá con ustedes el primer día y darles la bienvenida. Y ya les dije que cada 15 días voy a estar monitoreando el diplomado para ver si han tenido algún tipo de problema de conexión, de alguna descoordinación académica, etcétera, y poder ir mejorando para que ustedes pues se sientan a gusto en este diplomado virtual que como les digo, no solamente les va a traer grandes beneficios, sino ahorro bueno de dinero y de tiempo, sobre todo porque van a recibir ustedes el mismo material que se da o que se imparte físicamente acá en el instituto. Y como les decía también al inicio, era el punto de partida para una relación estrecha con ustedes, y no solamente virtual, sino una relación estrecha también presencial en el caso que ustedes quieran acercarse al instituto a conversar conmigo o asistir a algún diplomado o alguna charla gratuita que siempre organizamos. Para eso les recomendaba el día de hoy en la mañana que nos agreguen al Facebook, que nos agreguen al LinkedIn para poder estar en contacto permanente, tanto virtual como presencial, de cualquier curso, de cualquier seminario, de cualquier charla, conversatorio que nosotros podamos promover. Vamos a lanzar un libro, ¿no?, de seguros obligatorios. Estamos justo en todas las coordinaciones necesarias con el autor del libro para que este, se pueda hacer vía streaming, ¿no? Esta presentación del libro, que es de seguros obligatorios. Acá en el Perú existe muy poca bibliografía de seguros creada localmente, y nosotros estamos siendo sponsor de este libro que yo lo he leído y me parece bastante interesante como punto de partida para poder entender bien los seguros obligatorios en el Perú. Y también va a estar la noticia en nuestras redes sociales para que ustedes puedan participar, como les digo, ya sea en forma virtual o en forma presencial a este conversatorio de lanzamiento, ¿no? Bueno, en fin, yo no sé si todo está bien. Somos 22 personas, estamos llegando al nivel que llegamos en la mañana de 32 personas. Entonces, si todos estamos conectados, damos por iniciar la clase en este segundo bloque que se llama ya necesito ese libro, dice Paul. Sí, va a haber toda una inscripción, va a haber un webinar, un open webinar vía online primero. Se calcula que para el 8 de febrero, en la cual tú por tu inscripción vas a poder contar con un resumen del libro para luego, pues, ya sea venir en forma presencial o vía virtual, poder adquirir el libro y y poder tenerlo en tu biblioteca, ¿no? Ya, empezamos el segundo bloque del día de hoy con la clase de principios de riesgo y principios del seguro, ¿no? Entonces, y conversando sobre estos temas, no necesariamente nos ceñimos a la PPT, al PowerPoint que estamos presentando, sino en realidad es conversar sobre estos temas y cualquier dato adicional que ustedes quieran poner en el chat de manera proactiva. Podemos conversarlo, podemos compartirlo y podemos discutirlo también, para que todos salgamos ganando de esta tarde que recién se inicia eh, el día de hoy, ¿no? Bueno, el riesgo, ¿qué cosa es el riesgo? Habíamos hablado un poco del riesgo de la incertidumbre, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que, y era lo que se vivía pues hace cientos de años atrás, cuando el riesgo pues era básicamente
ligado a temas pues orientados más que todo a predicciones esotéricas, brujos, chamanes, juego de cartas, ¿no? Los dados. Pero el riesgo pues se fue profesionalizando más y con ya sobre una base sólida matemática de las estadísticas, las probabilidades, y el riesgo dejó de ser ya algo desconocido, algo ligado al ocultismo, para poder ser pues ya una ciencia, una especialización basado en temas numéricos, que de alguna manera lo que permitían era básicamente bajar el grado de incertidumbre de ciertos hechos, sobre todo estudiando la base de datos, ¿no? Por ejemplo, si tienes tú data de que todos los años se va a aparecer el fenómeno del niño y sabes la intensidad con la cual se podría aparecer el fenómeno del niño, el riesgo de naturaleza de un huaico, de una inundación, de daños por lluvias, pues las consecuencias, si bien es cierto no vas a poder evitar que suceda, pero las consecuencias tanto económicas como sociales podrías tú prevenirlas y de cierta forma poder bajar el grado de incertidumbre de las consecuencias que traiga consigo el fenómeno del niño. Entonces, después les voy a enseñar a ustedes una presentación que hicimos nosotros como más Reader a nuestros clientes, un poquito utilizando una base de datos histórica y en el año 2015, octubre del 2015, pudimos determinar cuáles podrían ser las consecuencias económicas y sociales que podría traer este fenómeno y por qué partes podrían causar daños este fenómeno y curiosamente no sucedió en el 2016, pero sí en el 2017 y sucedió lo mismo que nosotros decíamos en el año 2015. Entonces yo pregunto, ¿el gobierno no sabía que iba a existir esas consecuencias? Si contamos con tanta data, ¿por qué no sabemos manejar esa data o no nos da la gana de manejar la data? Entonces, tú acotando la incertidumbre mediante un sustento numérico, un sustento técnico, puedes lograr minimizar las pérdidas y de eso se trata. O sea, el riesgo ya no es si bien es cierto, es un acontecimiento futuro de realización incierta, pero de alguna manera puedes tú medir las consecuencias económicas, sociales que podría traer la materialización de un siniestro, ¿no? Entonces, bueno, la definición que dice la presentación es acontecimiento futuro, lógicamente, realización incierta, efectivamente, de una realización incierta que no depende del ser humano, es ajeno a la decisión del ser humano, y que siempre pues la materialización de un riesgo es con la ocurrencia de un accidente, ¿no? Y en realidad pues el siniestro vendría a ser el objeto del seguro, ¿no? ¿Para qué te aseguras? Para poder, para, para señalar, para poder prevenir las pérdidas o daños causados por la materialización de un siniestro y lógicamente pues ese sería el objeto de asegurarse, ¿no? Minimizar el riesgo con una póliza, sí, de todas maneras contando con todas las medidas de seguridad y de prevención que puedas, pero cuando ocurre el siniestro vas a tener tu póliza y vas a poder minimizar esa pérdida porque va a estar asegurado. Entonces, es importante poder entender el riesgo. Si bien es cierto, como les digo, es un evento futuro, incierto, que no depende del ser humano, pero puedes tú medir las consecuencias, aminorar las consecuencias, aminorar las pérdidas, de tal manera de que la materialización no sea de un impacto pues terrible para la empresa, ¿no? Entonces, existen ciertas características de riesgo, es posible, incierto o aleatorio, lógicamente, como les había yo mencionado, es incierto porque no sabes cuándo va a materializarse. Accidental, fortuito, implica pérdida económica. Lógicamente, eh, el seguro pues tiene que ser cubrir esos riesgos que de todas maneras suceden de forma pues fortuita y accidental, ¿no? Porque no, lógicamente pues la materialización de un riesgo no va a ser de forma pensada, ¿no? No puede ser provocado. O sea, si es provocado, pues qué cosa es una negligencia. Entonces, definitivamente una de las características más importantes es que es accidental y fortuito, ¿no? No depende de nuestra voluntad. Podría suceder como no podría suceder, gracias. ¿No? Y lógicamente pues implica pérdida económica, de todas maneras, ¿no? La materialización de un riesgo con un siniestro
que ha sucedido de forma accidental y fortuita va a traer como consecuencia pues una pérdida económica dependiendo de la intensidad de la materialización del riesgo, ¿no es cierto? Entonces, características importantes, ¿no? Volvemos a hacer un repaso. Posible, incierto o aleatorio, accidental, fortuito, o sea que no es provocado intencionalmente, implica pérdida económica de todas maneras. Entonces, el riesgo se clasifica por su naturaleza y especulativo puro, ¿no? Especulativo podría ser de repente los juegos de azar, ¿no? Puro o de seguros, básicamente, origen o alcance puede ser general, un riesgo general que afecta a todos los que participan en un sector, por ejemplo, o un riesgo en particular. Por el valor puede ser objetivo o especial, y por tipo puede ser físico o moral, ¿no? Los riesgos morales no están cubiertos, ¿no es cierto? Los físicos sí. Entonces, mediante esta clasificación, pues, lo que a nosotros nos interesa es básicamente los riesgos puros, ¿no? Nos interesan mucho los riesgos puros y físicos que tengan impacto directo, ya sea en una persona o en una empresa. Entonces, ya cuando veamos el curso de administración de riesgos, vamos a ver que los riesgos en una empresa se dividen en cuatro cuadrantes importantes, como son los riesgos estratégicos, los riesgos financieros, los riesgos operacionales y los riesgos puros o de seguros, que es lo que nos atañe a nosotros como especialistas en seguros. Y básicamente esos son los tipos de riesgos que vamos a manejar de ahora en adelante eh, en este diplomado virtual de los sábados, ¿no? Entonces, no nos interesan los riesgos especulativos, que no son asegurables, nos interesan básicamente los riesgos puros o de seguros, que es realmente pues nuestra especialización. Y nos interesan sobre todo los riesgos físicos, los riesgos morales no son asegurables, ¿no? Entonces, teniendo esta clasificación, podríamos pasar de repente a hablar ahora de su tratamiento, ¿no? O sea, tú cuando una empresa logra identificar a qué riesgo se enfrenta, tiene varias formas de poder dar el riesgo, ¿no? Y acá está lo interesante de esto porque tú vas a decidir qué es lo que haces con ese riesgo, ¿no? Lo importante es reconocerlo, ¿no? Reconocerlo y decidir qué hacer con ese riesgo. Puedes eliminarlo, por ejemplo, si tienes un riesgo importante, ¿qué les digo? Por ejemplo, tu fábrica está al costado de un cerro y hay muchas probabilidades de que caiga un huaico, puedes mudar tu fábrica, la sacas de ahí y la llevas a un lugar donde no haya cerros y por lo tanto estás eliminando el riesgo de huaico. Entonces, o de repente estás produciendo pues zapatos, hiciste un riesgo importante de que si se te malogra tu línea de producto, de tu línea de producción, no logres producir la cantidad de zapatos necesarias, de repente ya no produces zapatos, sino produces otra cosa y eliminas el riesgo de quedarte inoperativo. Entonces, pues lo importante es reconocer el riesgo, ¿no? Decidir cómo lo tratas mediante la eliminación, puedes reducirlo, puedes retenerlo, si quieres no lo aseguras, ¿no es cierto? Y lo retienes y decides trabajarlo tú solo, lógicamente, para tú retener un riesgo debes de conocer tu apetito de riesgo, ¿no? O sea, ¿cuánto de riesgo estás tú dispuesto a asumir como empresa sin necesidad de contratar un seguro? Porque no quieres, pues simplemente tienes el presupuesto para poder tratar el riesgo a pechito y para eso necesitas contar con un presupuesto para que logres el control y monitoreo de ese riesgo y no se materialice. Entonces, también hay una forma de tratar el riesgo mediante la retención, o sea, sin necesidad de contar con una póliza. Y puedes transferirlo también, ¿no? Diferentes tipos de tratamiento. ¿Cómo lo transfieres? Tú me dirás con una póliza de seguros, pero también hay una forma interesante de poder transferir un riesgo, que es el outsourcing, y quedarte, como ya habíamos hablado en la mañana, con con el riesgo que pertenezca al core del negocio. A ver, supongamos, si te sale muy caro contratar una póliza de deshonestidad y sabes que tu riesgo de deshonestidad es grande en tu área de cobranzas y tú te dedicas a fabricar zapatos, entonces yo te diría, dedícate a fabricar zapatos y el área de cobranzas tercerízalo con una empresa de cobranzas que tenga su propia póliza. Entonces estás de esa manera pues transfiriendo un riesgo de deshonestidad a una empresa especialista que lógicamente por ser especialistas no van a ocurrir o no se van a materializar riesgos de deshonestidad. Tú evitas pagar la póliza, ¿no? Te evitas cargar tu planilla con cobradores
y se lo das para que lo maneje una empresa independiente, ¿no? Que te administre las cobranzas de tu empresa y tú te dedicas a realmente lo que te interesa, al core de tu negocio, que es fabricar zapatos, ¿no? Entonces, como les decía, el riesgo, si lo vemos desde su tratamiento, lo importante primero es reconocerlo, identificarlo y de ahí decidir cómo quieres tratarlo. Si lo eliminas, si lo reduces, si lo transfieres, si lo retienes, va a depender mucho también de tu presupuesto, ¿no? O sea, usualmente para retener vas a necesitar que tener un presupuesto para poder tratar ese riesgo. Pero si quieres, no quieres hacerte problemas para monitorear y controlar con un presupuesto aparte, podrías transferirlo a un outsourcing, ¿no? O a una póliza de seguros y pagar tu seguro. Es diferentes formas de tratar el riesgo. Y el sistema de seguros en el Perú, ya habíamos conversado en un inicio, pues existen varios participantes del sistema de seguros peruano y habíamos dicho de compañías de seguros, básicamente algunas especialistas en riesgo de seguros generales, otras especialistas en riesgo de seguros personales y hay otras que hacen un mix de ambos, ¿no? Manejan tanto seguros personales, perdón, seguros generales como seguros de riesgos humanos. ¿No? Como es el caso, por ejemplo, de Pacífico Seguros, que tenía Pacífico Seguros y Pacífico Vida, ahora ya son una sola empresa y manejan pues un mix de riesgos de generales y de riesgos de riesgos humanos. ¿Riesgos generales a qué me refiero? Me refiero básicamente a incendio, deshonestidad, responsabilidad civil, robo, transporte, vehículos, ¿no? Y riesgos humanos me refiero básicamente a SSTR, vida ley, accidentes personales, asistencia médica, sepelio, oncológico, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a compañía de seguros. En cuanto a intermediarios de seguros, habíamos hablado de los brokers, ¿no? O corredores de seguros, y habíamos hablado que se podía dividir en personas naturales y personas jurídicas, ¿no? Y en ambos casos también existe una especialización, como habíamos dicho claramente en la mañana, ¿no? Si es que eres una persona natural, lógicamente tu cartera va a estar compuesta por seguros de personas y para eso son corredores de seguros de personas, ¿no? Manejan amigos, referidos, etcétera, pero son personas naturales. Y a ellos les venden básicamente pues seguros enlatados, ya predeterminados en sumas aseguradas y en primas, o en todo caso si no le venden seguros obligatorios de seguro de vida en caso que sea una empresa, de seguro de vida ley para sus empleados o de repente SSTR para las personas que realizan actividades de alto riesgo. También existen corredores de seguros de riesgos generales, ¿no? Que son mucho más profesionales y perfilan el programa de seguros a la medida de las necesidades de su cliente. Y hay brokers o corredores de seguros que manejan tanto riesgos generales corporativos como seguros de personas. Y yo ahí, justo a las personas que me escribían y me decían, profesor, yo que quiero empezar en el mundo de los seguros, ¿qué me recomienda? Yo les recomiendo de que si es que quieren salir al mercado, bueno, saquen su registro, compren su póliza de responsabilidad civil para que le cubran los errores y emisiones, pero si a ti te gustan los riesgos corporativos, riesgos generales corporativos, contrata a un socio que vea los riesgos de personas, ¿no? El Affinity, para que hayan dos especialistas en diferentes perfiles de seguros. Uno de perfil de seguros personales y el otro de un perfil de seguros corporativos. La persona que maneja seguros corporativos no puede manejar seguros de personas. Y la persona que maneja seguro de personas o Affinity, ¿no? Que así se llama, no puede manejar riesgos corporativos, riesgos generales corporativos. ¿Por qué? Porque es diferente el perfil. Sí, ya inició Catherine. Empezaba a 2 y 20 en realidad. Ya son 2 y 41. Pero nada, hemos hablado, recapitulando rápidamente, de los riesgos. Hemos hablado de tipos de riesgos, hemos hablado de tratamiento de riesgo y ahora estábamos hablando del sistema de seguros en el Perú. Y más o menos explicando algo que ya habíamos conversado en un inicio, que era cómo se componía este sistema de seguros en el Perú y quiénes eran los participantes de este sistema, que básicamente son las compañías de seguros, los intermediarios, como son los brokers, ¿no? En el caso de compañías de seguros podemos ver compañías de seguros especializadas en riesgos generales, compañías de seguros especializadas en riesgos humanos y algunas compañías de seguros especializadas en ambos tipos de seguros.
Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacerme, la hace al chat. Y la idea, como le digo, es promover pues una participación proactiva en este chat. De hecho, también si alguien tiene algún problema de conexión, de recepción del video o del audio, me lo avisa para poder revisar acá con el soporte técnico. Lo estamos monitoreando minuto a minuto para que todo llegue en perfecta coordinación con nosotros. Este, y todo ok, muy bien, bacán. Todo está bien entonces, se entiende, ¿no? Estamos yendo de menos a más. Ya hemos visto la primera parte para las personas que recién se conectan, que en la parte inicial, desde las 9 de la mañana, hemos estado conversando de una manera bastante fluida respecto a cómo está el panorama político, económico y social, un poquito de identificar dentro de este sistema de seguros en el Perú qué rol quieres tú cumplir como, como pieza en este sistema tan interesante. Tú me dirás, quiero trabajar en una compañía de seguros, me dirás, quiero trabajar en un broker, oye, quiero hacer mi empresa de brokeraje, oye, quiero ser un inspector, quiero hacer peritaje, dependiendo de lo que tú quieras especializarte y cuál es el rol que quieras desempeñar en este sistema, dependerá de ti, ¿no? Nosotros te vamos a dar las herramientas necesarias, toda la doctrina necesaria e importante para que puedas desempeñarte, pero habíamos hablado de algunas cosas que que tienes que saber antes de comenzar a vender seguros, que es qué es lo que se viene en el 2018 y en adelante, qué sectores productivos en el Perú podrían ser sectores bollantes en los próximos años para que tú puedas encontrar realmente una oportunidad de negocio y vender los seguros que ese sector necesita, ¿no? Entonces, es lo que conversamos en el primer inicio y estuvimos hablando un poco de cómo fue el año 2017, qué cosa es lo que se viene en el 2018 y un poco también identificar el rol que quieres tú desempeñar en este sistema, ¿no? Bueno, nada, luego de intermediarios tienes los corredores, ya habíamos hablado, y dentro de los corredores podrías dedicarte a riesgos generales, a riesgos de personas o un mix también de ambos. Luego tienes inspectores, que son las personas que hacen inspecciones en las compañías de seguros. Tienes peritos, que básicamente son los que o procuradores, ¿no? Que van a los talleres a ver los presupuestos de los siniestros de autos. Tienen los ajustadores que básicamente están orientados a poder ajustar los siniestros de riesgos generales. Y eh, algunos de ustedes me habían mencionado de que la mayoría de ustedes quería ser broker, quería manejar su propia empresa. Y estaríamos pues hablando de ser un intermediario de seguros, que como es lógico, pues habíamos conversado de que el broker o la persona que maneja seguros ya tiene una tarifa, tiene mejor dicho una tabla de comisiones eh, son por comisiones porcentuales, dependiendo del riesgo, ¿no? Que vendan, y se aplica ese porcentaje pues a la prima neta cobrada por la compañía de seguros al cliente, ¿no? Por ejemplo, autos podría ser 20%, incendio 12.5 o 13%, responsabilidad civil puede ser puede ser 20%, perdón, y 15% puede ser deshonestidad y así por el estilo, ¿no? 15% puede ser transportes. Entonces, dependiendo del volumen de primas del seguro que logres tú vender, se te va a pagar la comisión de la prima neta, ¿no? A ver, eso lo vamos a ver ahora también. La prima neta es la prima técnica que le vas a le sumas el 3% de derecho de emisión que te cobra la compañía de seguros y a la suma de ambas le aplicas el 18% de IGB y eso te da la prima total a pagar por el cliente. Entonces, una prima neta técnica, el 3% de derecho de emisión que te cobra la compañía de seguros, a la suma de esas dos le aplicas el 18% y te da la sumatoria de esos tres conceptos, te da la prima total a pagar por el cliente, ¿no? Entonces, un poco, sistema de seguros en el Perú, compañeros de seguros de vida, está Pacífico Vida, bueno, que ahora ya no es Pacífico Vida, ahora es Pacífico Seguros, se fusionó ambas empresas en sola, está Mafe Perú Vida, está Sura, que ya ha sido comprada, la Positiva, que ha sido comprada por Interseguros.
Afocate es el ente que defiende al asegurado, que ve casos difíciles y de alguna manera también juega un rol importante en este sistema y que de alguna manera te ayuda a las personas naturales a poder eh, sacar adelante un reclamo, ¿no? Entonces, también pues juega un rol importante en este sistema porque es lógico que debería haber, aparte de la SBS, pues una entidad formada por gente técnica y de alguna manera pues sea cumple un rol de que no sea ni juez ni parte, sino vea básicamente los intereses de la persona que ha comprado un seguro, ¿no? Entonces, hablando de seguros de vida, seguíamos con la positiva vida, con Crecer, Vida Cámara, Rigel, Ohio National. ¿Mm? Ya contesté. Sí. Compañías de riesgos generales. Tenemos varias compañías, como por ejemplo Insur, Pacífico, La Positiva, Mafre, Secrex, HDI, ¿no? HDI, que es una empresa alemana que compró Magallanes, ¿no? A nivel mundial, este, que es nueva en realidad en el Perú. Tenemos a Liberty Perú, Cofase y Aval, ¿no? Bueno, estas compañías, bueno, lógicamente también está Rimac, ¿no? No, no, lo que he mencionado, no, positiva no. Grupo Intercor compró Sura, Interseguros ahora con Sura, ¿no? Interseguros, que maneja riesgos humanos, compró Sura y bueno, ahora la positiva estaba con Colsanitas, ¿no? Rima que está en riesgos generales y también maneja riesgos humanos. Las cuatro principales compañías del mercado son Rimac, Pacífico, Mafre y Positiva, ¿no? Había un montón de cambios en el mercado, ¿no? Había una transferencia de ejecutivos importante de diferentes empresas. Sí, Rimac es una compañía mixta porque vende tanto riesgos generales como como riesgos humanos. Al igual que Pacífico, ¿no? Ahora Pacífico es una sola empresa, ¿no? Pacífico Seguros y Pacífico Vida ahora se han fusionado y es una sola empresa que se maneja seguros mixtos, ¿no? Eh, Como les decía, ha habido la entrada de nuevos jugadores en en este mercado de seguros, que me parece importante rescatar. Por ejemplo, para riesgos generales también estaba EI Seguros, una empresa americana, que ahora ya se llama CHAP Seguros. Positiva también es mixta, sí, pero Positiva maneja también sus seguros de vida y sus seguros de riesgos generales en forma independiente. Hay dos compañías diferentes. Seguro es la Positiva Vida y la Positiva que maneja seguros generales, ¿no? Hablamos de mixta cuando una sola entidad maneja ambos tipos de riesgo y manejamos por separado cuando tienen cada una su propia razón social, ¿no? Al final, lo que quiero indicarles es de que si tú piensas pues vender seguros, trata pues que todo el programa de seguros siempre esté en una sola empresa y que maneje seguros mixtos, ¿no? En realidad, por ejemplo, Chap Seguros no hace seguros de autos ni seguros de riesgos humanos. Entonces es una pata coja, pues, ¿no? Porque usualmente acá en el mercado peruano lo que quiere es manejar todo su programa de seguros en una sola compañía. ¿Por qué? Ustedes me dirán por qué. Positiva de vida y positiva de seguros generales son diferentes empresas. Así es. Pero la idea es de que ustedes sepan y tengan bien claro quién hace qué.
Porque como les digo acá, a las empresas peruanas les encanta o les interesa mucho tener todos sus seguros centralizados en una sola empresa para poder tener poder de negociación frente a la compañía de seguros. O sea, no es lo mismo manejar pues en CHAP los riesgos generales y la parte de autos y riesgos humanos en RIMAC. ¿Por qué? Porque le resta pues primaje al programa integral de seguros y para el asegurado es más difícil poder conseguir una mejor tasa, mejores condiciones. ¿Por qué? Porque la zanahoria pues para la compañía de seguros debe ser más interesante que repartir los riesgos en diferentes compañías. Y eso también ayuda al broker a poder manejar cualquier evento comercial que pudiese coberturarse por la importancia o la envergadura de la cuenta, ¿no? No, Interseguros maneja solamente riesgos humanos. Ahora con la compra de Sura, están siendo muy especialistas en, bueno, y maneja SOA también, ¿no? Ha entrado a manejar SOA, pero no maneja incendio, responsabilidad civil, redes de eso no manejan ellos, ¿no? Este, y básicamente eso, ¿no? Si ustedes piensan vender seguros, sepan quién ofrece qué cosa y traten de centralizar todo siempre en una sola compañía de seguros, ¿no? Para poder tener mejor manejo en la negociación de los programas de seguro de sus clientes. Compañías de seguros mixtas, ¿no? De General y Vida, bueno, Cardiff, Remac Internacional, CHAP, que habíamos conversado, Interseguros. Acá podemos Interseguros básicamente por un tema de SOAT, ¿no? Pero maneja más que todo riesgos humanos, bueno, y Protecta, ¿no? Que tiene un primaje bastante bajo, ¿no? Maneja seguros de, acá está, seguros de vida básicamente, ¿no? Vida cámara. Ya hay una serie de empresas pequeñas que de alguna manera pues han entrado al mercado para vender seguros muy especializados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Liberty, el grupo Liberty ha entrado a vender seguros muy especializados y básicamente actuando como soporte de reaseguros, ¿no? Entonces Liberty también ha entrado al mercado recién el año pasado, a fines del año pasado, y vende pues seguros innovadores y especializados, ¿no? Entonces han entrado una serie de participantes. Yo no sé si la torta de para tanto, la torta de clientes, en realidad la idea pues de que la economía en el Perú sea importante, eh, va esto a condicionar de que haya mayor inversión en el Perú y por lo tanto pues crezca pues la torta de clientes para las compañías de seguros, ¿no? Porque si hablamos de una misma torta, lo único que estamos viviendo pues es arrancharnos las cuentas y un día está en Pacífico y otro día la cuenta está en Mafre y otro día la cuenta está en Rimac y lo ideal sería que la torta crezca, pero eso va a depender mucho de la economía del país, ¿no? Que vengan nuevas inversiones. Entonces, yo, como les digo, lo interesante del sistema de seguros es saber o tener bien claro qué empresa vende qué tipo de seguros y de acuerdo a eso, pues orientar a que todo el programa de seguros se suscriba en una sola compañía con la finalidad de obtener los mejores términos y condiciones al momento de suscribir un programa de seguros para tu cliente, ¿no? Bueno, existe un marco legal del seguro, esto me parece lo van a llevar en un curso aparte, en la cual, pues bueno, te pone en blanco y negro cuáles son los roles que cumple cada uno de estos participantes, qué cosa exige pues el contrato de seguros, esto ha sufrido cambios, ¿no? Hay un curso de especialización, justo estamos organizando un diplomado de especialización en la ley de seguros, podemos ofrecer rentas vitalicias. Sí, claro, también puedes ofrecerlo, ¿no? Así, con respecto a las AFPs. Sí, podrías, este diplomado de ley de seguros cuando se perdurará. Estamos organizando para como un curso de especialización, porque la ley de seguros, la nueva ley de seguros, bueno, tiene sus cosas, ¿no? En cuanto a
siniestros, en cuanto a reclamos, en cuanto a cobranzas. Tiene una serie de condiciones interesantes que justo el diplomado de especialización lo estamos tratando de llevar para el mes de julio más o menos, duraría 2 meses, una vez por semana lo estamos revisando. No, va a ser un diplomado, la idea es que sea un diplomado de 2 meses de duración, vía online con efecto de un día a la semana, durante 3 horas académicas de 45 minutos. Es como un programa de especialización. Estamos lanzando varios programas de especialización, por eso que les digo que se mantengan en conexión constante con nosotros, porque no solamente es un curso virtual el que están llevando ustedes, sino también es un inicio para que tengan un acercamiento presencial también, ¿no? Hay cursos vía streaming que son presenciales y virtuales a la vez, y va a haber diplomados vía streaming también, que van a ser con la misma modalidad, presencial y virtual a la vez. Como les digo, una vez por semana, 3 horas académicas de 45 minutos durante 2 meses, ¿no? Tanto de ramos técnicos, estamos elaborando uno de inspección de riesgos, estamos elaborando uno de liquidación de siniestros y también uno respecto a la ley de seguros, ¿no? Existen una serie de términos usuales que seguro van a escuchar en el mercado cuando ustedes comiencen a trabajar en el rublo. Y bueno, van a escuchar tarifas, tasas, coberturas, exclusiones, vigencias, sumas aseguradas. Existe una serie de términos usuales que en el mercado se dan y básicamente se habla, por ejemplo, de tarifas, ¿no? Existe toda una tarifa. Antes era un libro amarillo que te venía con todas las tasas que había que considerar siempre al momento de suscribir un riesgo, ya sea de incendio, de deshonestidad, de responsabilidad civil, ¿no? Pero existe un tarifario en realidad que, eh, que se usa o que usan las compañías de seguros y depende mucho también del tema de la experiencia, ¿no? O sea, no se trata de aplicar pues un tarifario que se aplique así a rajatabla a todas las empresas que manejan tal o cual producto o que brinden tal o cual servicio, sino básicamente pues el departamento técnico de una compañía antes de aplicar la tarifa, que es todas las tasas por cada una de las coberturas que componen cada uno de los riesgos, tiene que ser en base a la experiencia, ¿no? O sea, en base a la experiencia en el manejo de tal o cual insumo, del manejo de tal o cual operación, ¿no? Cuál ha sido la historia de siniestros, la siniestralidad que se ha venido presentando en los últimos 5 años. Depende mucho de cómo se ha venido desempeñando la empresa respecto a sus riesgos para poder tener el criterio suficiente y aplicar la tasa que corresponde, ¿no? O sea, como les digo, si tú vas a aplicar la tarifa tal cual, como debe entenderse, pues las primas van a ser millonarias, ¿no? Pero si tú entiendes que el riesgo está bien manejado, está bien gestionado por la gerencia, lógicamente esa tarifa le vas a poder aplicar un descuento, ¿no? Entonces, existe un tarifario preestablecido de tasas por cobertura, tanto en incendio, deshonestidad, robo, responsabilidad civil, transportes, autos, accidentes personales, etcétera, etcétera. Pero estas tarifas contienen tasas, pero son susceptibles a descuentos, dependiendo de la experiencia en el manejo y en la gestión de cada uno de los negocios, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta que el criterio es más importante inclusive que el tema técnico, ¿no? Porque el tema técnico si lo puedes aprender rápidamente, pero saber cuándo amerita hacer un descuento, cuándo amerita hacer una excepción, eso depende mucho de la parte técnica de una compañía de seguros para poder tarifar, ¿no? Un riesgo. Cobertura, bueno, básicamente las coberturas son los alcances de la póliza que va a coberturar un riesgo determinado, ¿no? Por ejemplo, la cobertura de incendio. La póliza de incendio puede tener cobertura de riesgos de naturaleza, riesgos políticos. Si es una póliza multirriesgo, podrías también incluirle algún sublímite de rotura de maquinaria, de TREC, de todo riesgo de equipo contratistas, ¿no es cierto? Podrías meterle de repente una cobertura de inclusión automática de nuevas adquisiciones, no sé. O sea, para cada riesgo existe una cobertura específica, tanto en incendio, deshonestidad, RC, etcétera. Pero lo importante es primero descubrir a qué riesgo se enfrenta tu cliente para poder armarle el programa de seguro necesario con las coberturas necesarias
¿no? Y poder tarifarlo con la compañía de seguros a una tasa pues bastante eh, asequible al cliente final, ¿no? Entonces, lógicamente, la compañía de seguro tiene exclusiones, ¿no? Tiene exclusiones, no te cubren ciertas cosas, eso depende del condicionado del riesgo. Eso hay que verlo también, ¿no? O sea, si bien es cierto la póliza de todo riesgo te cubre todo, menos las exclusiones, habría que leer un poco qué cosa es lo que no te cubre y eso lo van a llevar ustedes en su curso de incendio. Yo les digo algo, ¿no? Para poder entender seguros, si es que están empezando, empiecen por leer los condicionados de cada uno de los riesgos que van a estudiar, porque la única forma de poder entender el tema de seguros es leyendo, sobre todo leyendo pues condicionados de incendio, de 3D, deshonestidad, robo, RC, porque cada uno contiene sus propias exclusiones. Hay exclusiones para incendio, hay exclusiones para 3D, para RC. Cada riesgo tiene sus propias exclusiones, que son importantes que ustedes las puedan leer e identificar para saber qué de contestarle al cliente cuando les haga alguna consulta, ¿no? Entonces, ya hemos visto tarifa, que es tarifario general por riesgo. Las tarifas, el tarifario, ¿no? Contiene pues por cobertura una tasa, ¿no? Depende pues mucho de qué estás tarifando, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás tarifando en multirriesgo, las tasas son por 1000, ¿no? Autos es por ciento. Entonces, las tasas por 1000 en la multirriesgo, pues es diferente a una tasa de autos, que es una tasa porcentual, ¿no? Entonces, tarifario contiene tasas, es mucho criterio para que la parte técnica pueda manejar los costos en los seguros. Cada cobertura tiene una tasa determinada que puede ser susceptible a descuentos. Los condicionados de las compañías de seguros contienen exclusiones, ¿no? Por riesgo, hay exclusiones en incendio, 3D, RC, transportes, autos, etcétera, ¿no? Que hay que leerlas. Lógicamente, un contrato de seguros tiene una vigencia, ¿no? Anual. Puede darse el caso que sea más de un año. Puede darse el caso también de que una póliza que vence al año puedas tú prorrogar la vigencia 1 o 2 meses más. El tema de la vigencia es un tema, claro, eso es básicamente de carencia, orientado básicamente a riesgos humanos, ¿no? Y tienes una suma asegurada. La suma asegurada, hablamos de dos tipos de suma asegurada, ¿no? Una suma asegurada a todo riesgo y una suma asegurada a valor total, ¿no? Que son dos modalidades que ya la vamos a ver más adelante, ¿no? Pero eso depende mucho de tu PML, ¿no? La suma asegurada que tenemos acá. ¿Por qué depende mucho de tu PML? Porque si tienes dispersión de riesgo, por ejemplo, tienes un valor declarado de $1 millón, como todo tu riesgo está disperso en todo el Perú, lo máximo que podría sufrir daños es el local que tenga mayor concentración de valor declarado. Y supongamos que el total o la suma del valor declarado sea $1 millón, pero tu local principal tiene un valor declarado de $200.000, ¿no? Que es el mayor valor declarado que tienes en todos tus locales. Entonces yo te recomendaría que tu suma asegurada sea máximo la del local que tiene mayor concentración. Entonces ahí hablamos de una suma asegurada a primer riesgo, ¿no? Como les digo, dependiendo mucho de tu pérdida máxima probable, que eso también ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué son siniestros? Siniestros es la ocurrencia de pérdidas, ¿no? Al asegurado, lógicamente, pues es la materialización del riesgo, ¿no? O sea, no me diste tú la incertidumbre, no supiste manejar bien tus riesgos y por lo tanto, pues se materializa ocurriendo pues una pérdida básicamente, bueno, material y lógicamente pues monetaria, ¿no? Entonces, existen dos características importantes cuando hablamos de siniestros, ¿no? Frecuencia y severidad. Muchas veces las compañías de seguros te piden la siniestralidad, ¿no? Para saber cuál es la frecuencia y cuál es la severidad. Son dos términos que me gustaría que ustedes interioricen de todo lo que hemos venido conversando, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá.
Yo no sé si alguien tiene una pregunta hasta acá de lo que hemos venido conversando. En realidad es terminología básica de seguros, pero que de alguna manera pues van a existir términos que yo le voy a poner énfasis para que ustedes pues puedan comprender, ¿no? Creo que la primera parte pues ha sido bastante introductoria y de alguna manera clara como para que ustedes sepan de qué se trata todo esto. Y dos conceptos que quiero que interioricen es básicamente el tema de frecuencia y severidad. Usualmente, y grábenlo porque sí es importante, ¿no? Cuando la compañía de seguros, para suscribirte un riesgo, ¿no? Tú le llevas como broker, como agente, le llevas para que cotice un negocio, la compañía de seguros te va a pedir la siniestralidad de la cuenta, ¿no? Entonces, para poder medir la frecuencia y severidad. En el detalle de siniestralidad, vas a tener tú la descripción de cada uno de los siniestros que le han ocurrido a tu cliente. Allá, ya, Juan. Este, frecuencia es cuántas veces ha tenido un siniestro, por ejemplo, en caso de autos, cuando la compañía de seguros te pide la siniestralidad, quiere ver con cuánta frecuencia ha habido choques. Supongamos, oye Martín, mi frecuencia es 30 choques en un año. Ya. Entonces hay una frecuencia de un hecho que ocurre a cada rato, ¿no? Que es el choque. Entonces ahí te pones a pensar y dices, ya, ¿por qué choca tanto este cliente? Entonces ves que ha habido 30 choques en un año y esos 30 choques han dado como resultado una pérdida de $80.000. Pero la severidad es que ya no hay tanta frecuencia, ocurren dos choques, pero cada choque ha sido de $40.000. Entonces, si sumas dos choques, cada uno de 40.000, vas a tener claro que la pérdida ha sido de $80.000. Entonces, frecuencia es cada cuánto tiempo se repite un mismo hecho en forma constante y eso te pone las alertas de que algo está pasando, ¿no? Y la severidad es que ha habido de repente, oye, en un año han habido dos choques, pero los choques han sido fuertes, ¿no? Entonces, se mide con diferente vara la frecuencia y la severidad, ¿no? O sea, si bien es cierto la severidad ha tenido $8.000 de pérdida, dos siniestros de 20.000, no es lo mismo que manejar una cuenta que presenta una frecuencia de 30 choques que en suma hacen los $80.000 o los $40.000, como estaba poniendo en el ejemplo, ¿no? La frecuencia hay que tener cuidado porque si se repite constantemente un hecho es porque no existen las previsiones necesarias para poder amenguar esa frecuencia de siniestros. Y en la severidad es un tema ya, se podría decir, fortuito, ¿no? Uno no podría medir, si bien es cierto, son pocos eventos, pero son dos eventos fuertes. Entonces yo creo, y estoy seguro que la compañía de seguros mirará con otros ojos si es que se trata de severidad más que de frecuencia, ¿no? Y efectivamente, una forma de poder frenar la frecuencia podría ser poniendo deducibles diferenciados. A veces que las compañías de seguros, y lo hemos hecho, por ejemplo, nosotros como Mars, le damos la idea de que si tiene mucha frecuencia de un hecho, lo que hago es ponerle deducibles eh, por evento, ¿no? Por ejemplo, del primero al segundo siniestro de choque, por decirles, ¿no? 10% mínimo 150. Del tercer evento de choque al cuarto, 10% mínimo 300. Y del cuarto en adelante, 10% mínimo 500. O sea, deducibles escalonados que se le llaman, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú sabiendo la frecuencia y la severidad de tu cliente en siniestros, podrías entrar a negociar con la compañía de seguros qué cosa es lo que le favorecería más al cliente final. Y de alguna manera, pues, los deducibles escalonados resultan porque le dices a tu cliente, oye, mira, si tú no controlas la frecuencia de siniestros por choque, la compañía te va a clavar siniestros de deducibles diferenciados por ocurrencia. Entonces, de alguna manera, el saber esto te ayuda a ti a negociar de la mejor manera para beneficio del cliente, ¿no? Dice acá, si nos puede dar un ejemplo de trabajo ya. De acuerdo al alto de las aplicaciones de franquicia, sí, correcto. ¿Hay alguna tabla de siniestralidad determinada para autos, casas, empresas, autos y seguros integrales? No. Cada riesgo es diferente dependiendo de la empresa, ¿no? Ojo que, por ejemplo, una mina A no es igual que una mina B, ¿no? O sea, los riesgos son diferentes y por lo tanto
Si los riesgos son diferentes, también van a ser diferentes los deducibles, las sumas aseguradas, las coberturas. No hay riesgos que se repitan a pesar de que están en el mismo sector, ¿no? ¿Hay alguna, de acuerdo al grado de responsabilidad en el siniestro? Yo diría de acuerdo a la frecuencia y severidad, ¿no? Del asegurado. O sea, trata de frenar la frecuencia con deducibles escalonados y la severidad pues ya es un tema más fortuito porque tú no puedes medir el impacto económico que podría tener un hecho, un siniestro que se materialice. Entonces definitivamente se ve con otros ojos la severidad, ¿no? A mí a veces me ha tocado negociar con compañías de seguro y me dicen, oye Martín, pero me ha tenido una pérdida del 120%. Y ya le digo, sí, pues, pero ha sido una pérdida total. O dos pérdidas totales. Dos pérdidas totales de dos camiones hicieron que la flota de 20 autos pues tuvo una siniestralidad de 120%. O sea, yo no tengo la culpa que se lo hayan robado el camión, pues. O los camiones, ¿no? Entonces, un robo total de dos camiones te hacen que vueles en la siniestralidad, pero eso es severidad por robo total que no depende de mí, entonces tú podrías negociar las condiciones favorables para el cliente porque es un tema de severidad más no de frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, esto de frecuencia y severidad interiorícenlo bastante porque les va a servir a ustedes para poder negociar con la compañía y poder ser creativos. Por ello pueden ser deducibles escalonados, puede ser de acuerdo a la frecuencia y severidad también tú podrías determinar el burning cost. ¿Qué cosa es el burning cost? El burning cost es que no cobras la prima técnica que te sale de riesgo, sino dices una prima de depósito, una prima neta anual y una prima máxima. Y va a depender de la siniestralidad, al 70%, burning cost, correcto, Kervin. Ajá. Dependiendo de la siniestralidad, del 70% yo te voy a cobrar, o sea, a ver, la prima de depósito es una prima, un porcentaje que te cobran al inicio de contratar un seguro, ¿no? Pero si excedes el 70% de siniestralidad, no, yo te voy a cobrar la diferencia que hay entre la prima de depósito y la prima neta anual. Vas a pagar la diferencia. Supongamos que la prima de depósito sea $7.000 y la prima neta anual sea 10.000 y tu siniestralidad supera el 70% de la prima neta de depósito, la compañía de seguros te va a cobrar la diferencia de $3.000, de 7 a 10, porque esa es la diferencia que existe entre la prima neta de depósito y la prima neta anual. Eso ya lo van a ver cuando empiecen a estudiar el diplomado, los cursos ya de especialización. Pero, como que les digo, la frecuencia y severidad te va a servir para poder determinar costos. El burden cost es básicamente una forma de poder abaratar costos para el cliente, pero sujetándolo a la siniestralidad que presente en diferentes riesgos, ¿no? Por ejemplo, como te digo, le puedes cobrar una prima de depósito del 70% de la prima técnica, ¿no? Y luego una prima neta anual, y luego una prima neta máxima, pero todo lo sujetas al 70% de siniestralidad. O sea, de alguna manera haces partícipe al cliente de que maneje su siniestralidad de la mejor manera para que no llegue a, a los rangos superiores, ¿no? Eso ya lo vamos a ver de repente más adelante, con mayor detenimiento, pero como les digo, las frecuencias y severidad son características en los siniestros que de alguna manera nos van a ayudar para poder negociar de la mejor manera con la compañía de seguros y ser más creativos, ¿no? En cuanto a deducibles, en cuanto a costos. Yo les recomiendo que revisen este tema con bastante cuidado. Bueno, y deducible es el monto del siniestro que pese a estar dentro de los alcances de la cobertura es asumido por el asegurado. De alguna manera con el deducible, al cliente lo haces copartícipe de la pérdida, ¿no? Acuérdense que el deducible tiene dos componentes, un actual y uno este, numérico o monetario, ¿no? Dentro de un del deducible, tú me dirás, oye Martín, existen deducibles ya de política en las compañías de seguros, menos de eso no vas a conseguir, ¿no? Entonces, a Joseph, dice, ¿podría repetir qué es el burning cost? Bueno, el burning cost es ligar los costos del seguro a la experiencia de siniestralidad del cliente, ¿no? O sea, dependiendo de tu siniestralidad como cliente, yo te voy a cobrar la prima. Y para eso te hago copartícipe con un esquema burning cost. Y la prima el costo del seguro se va a dividir en tres tipos de prima. Por ejemplo, en 3D, en deshonestidad. Vas a tener una prima de depósito, vas a tener una prima neta anual y una prima máxima. Pero todo eso va a estar ligado a una siniestralidad del 70%. A manera de ejemplo se lo digo, ¿no?
Entonces, yo te voy a cobrar una prima de depósito que es un porcentaje de la prima técnica. Digamos, el 70%. Te voy a cobrar. 70% de la prima técnica te voy a cobrar yo como prima de depósito. Pero si tu siniestralidad es el 70% o está por encima del 70% de tu prima de depósito, o sea, si el siniestro que presentes está por arriba del 70% de la prima de depósito que la compañía de seguros te cobró, inmediatamente vas a pasar al rango superior. O sea, si tu prima de depósito es $7.000, vas a pasar al rango de la prima neta anual que son $10.000. O sea, la compañía de seguros te va a cobrar $3.000 adicionales por haber superado el 70% de la prima de depósito con tu siniestralidad. Te cobran los $3.000, llegas a los 10.000. Y supongamos que la prima neta máxima sea 13.000. Entonces, la compañía de seguros, al momento de tener un siniestro del 70% que supere la prima de depósito, te va a cobrar, allá claro, Sandro, por supuesto. En el Boarding Cost existen tres tipos de prima. Prima de depósito, prima neta anual y prima máxima. Los tres ligados a un mismo riesgo, pero yo te voy a cobrar, o la compañía de seguros te va a cobrar dependiendo de tu siniestralidad. Eso lo negocias con la compañía. Usualmente es 65%, 70% de la prima de depósito. Si la siniestralidad con un solo siniestro tú superas el 70% de la prima de depósito, pasas a un rango superior. ¿Por qué les explico esto y que de repente les podría parecer un poco raro? Yo les sugiero que lo apunten para luego cuando ya entren a cursos de los propios riesgos, ustedes puedan ahondar un poco más, pero les digo que los dos conceptos de severidad y frecuencia te ayudan de cierta manera a poder negociar de la mejor forma con la compañía de seguros, tanto en deducibles como en costos. No es lo mismo una frecuencia de 40 siniestros de robo, ¿no? Eso es frecuencia, que dos siniestros que juntos hacen una pérdida de 30 eventos diferentes. O sea, entonces, se mide con diferente vara, ¿no? La frecuencia la castigas y la severidad la revisas por qué fue. Porque puede ser que haya dos pérdidas totales que sean $80.000, pero también pueden haber 30 robos que suman $80.000. Entonces, la frecuencia a mí me da la idea de que el cliente está manejando mal sus seguros, ¿no? Porque se repite mucho un mismo evento de robo, mucho se repite un evento de deshonestidad. Pero la severidad es el impacto monetario, ¿no? Cuantificable que de repente un siniestro solo puede tener. Entonces, eh, yo revisaría mucho si existe una póliza con frecuencia. Entonces, dependiendo de eso, tú vas a poder negociar deducibles. Dependiendo de la frecuencia de severidad, vas a poder negociar de repente costos. Y ahí yo les daba el concepto de boarding cost, que es un concepto para abaratar costos del seguro, pero ligándole al cliente el costo a la siniestralidad que presente en ese año, ¿no? Entonces, yo no sé si quedó algo claro, pero esto ya lo van a ver con mayor detenimiento al momento que estudien cada uno de los riesgos que involucra este diplomado. Lo que sí yo quiero es que interioricen ciertos conceptos que me parecen importantes, ¿no? En el tema de siniestros, por ejemplo, habíamos hablado que un deducible, que es de alguna manera la coparticipación del asegurado dentro de la pérdida, ¿no? O sea, si bien es cierta compañía de seguros te va a pagar el siniestro, pero tú de alguna manera con el deducible estás coparticipando con esa pérdida. Existen diferentes tipos de deducibles, ¿no? Pero el deducible se compone básicamente de dos partes, una parte porcentual y una parte pues monetaria. Por ejemplo, el deducible de autos es 10% de monto indemnizable mínimo $150, y son deducibles ya de política de las compañías de seguros, igual que en incendio, igual en 3D, etcétera, pero cada cobertura tiene sus propios deducibles, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que cuando tú negocias un deducible con una compañía de seguros, tienes que tener mucho más manejo y preocuparte mucho por el tema porcentual más que por el tema monetario, ¿no? Por ejemplo, el deducible de 10% de monto inicial, el mínimo $150, eso quiere decir de que la pérdida
el 10% tiene que ser mayor al mínimo, porque si no va a estar absorbido por deducible y el reclamo no, no tiene razón de ser. Entonces, si yo te digo que el deducible debería ser 10% monto indemnizable y el mínimo 150, eso quiere decir que ese 10% aplicado a la pérdida debería de ser más de $150 para que el seguro te lo pueda reconocer. Pero si el 10% del monto indemnizable es menos de $150, entonces estaría absorbido por deducible el reclamo. No tendría razón de ser de que lo presentes. Claro, si es que tú te das cuenta que el deducible absorbe el reclamo, pues no tendría razón de ser de que presentes el reclamo, ¿no? Estarías perdiendo tu tiempo. Entonces, básicamente, pues, el siniestro debes de tú tener en cuenta el deducible para saber qué cosas es lo que reclamas y qué cosas es lo que no reclamas, ¿no? Entonces, lo ideal es de que tú puedas manejar el porcentual más que el mínimo. Porque, por ejemplo, en el caso de un auto, en un choque, de lejos va a estar muy por encima de $150, ¿no es cierto? Entonces todos los reclamos van a ser por encima de $150. Pero si tú bajas ese porcentual, vas a tener un mayor manejo de, del reclamo, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro, ¿no? Tener bien en claro el porcentual y muy, muy claro el mínimo, pero existen ciertos riesgos que al materializarse, el siniestro va a superar de lejos el mínimo, que es el monetario, y va a jugar un rol importante el deducible porcentual, ¿no? Glosario de términos usuales, ¿no? Ahí te hablábamos del periodo de carencia, ¿no? En el caso de riesgos humanos, ¿no? Prescripción, prescripción del riesgo, cuando prescribe un riesgo o un reclamo. Yo no sé si hay alguna consulta, no sé si quedó claro el tema de boarding cost también. Apunten ese término de boarding cost porque les va a servir para poder entender de qué manera tú puedas seguir. La idea de este curso, de lo que estamos conversando el día de hoy, es un poquito tener noción de ciertos términos que a lo largo del diplomado pues va a ser necesario que los veas. Lo importante es que tengas claro qué cosa significa qué cosa para poder tú negociar de la mejor manera con la compañía de seguros, en el caso que seas broker, ¿no? O sea, las compañías de seguros lamentablemente pues no lo saben, bueno, lamentablemente no, pero felizmente no lo saben todo, y entonces puedes negociar con ellas de la mejor manera, pero siempre con un sustento técnico y refutarles, ¿no? La letra pequeña también juega un papel importante, pero para eso yo les recomiendo que lean los condicionados de cada riesgo. Ah, lo del deducible, dice, sí, no, les decía que el deducible tiene dos componentes, ¿no? Un componente porcentual y un componente monetario, ¿no? El porcentual dice, por ejemplo, en el caso de autos, 10% del monto indemnizable, mínimo $150. Tú sabes de que si vas a chocar tu auto, vas a superar por lejos, dice, burden cost, es tomando costos, quiere decir compartiendo costos, compañías de seguros y clientes. Allá no, claro, o sea, el boarding cost, a ver, vamos a retroceder un poquito. El boarding cost es la forma de poder eh, determinar el costo del seguro, ¿no? Y no tanto como una prima técnica, sino una prima, podríamos decir, pactada, eh, con una prima de depósito que de alguna manera hace responsable al cliente de la siniestralidad. O sea, en el boarding cost teníamos y habíamos dicho que teníamos tres tipos de prima, ¿no? Prima neta de depósito, prima neta anual y prima máxima. Cada prima, cada prima va a depender mucho de la siniestralidad que presente el cliente.
Entonces, de alguna manera estás abaratándole costos, pero lo estás obligando a que maneje su siniestralidad de la mejor manera. Porque si la siniestralidad que presenta supera el 70%, ese 70% puede ser 60%, eso ya lo negocias tú como broker. Pero si es el 70% del siniestro, si es que se supera el 70% de la con la siniestralidad, la prima neta de depósito vas a pasar al rango superior que es la prima neta anual y te van a cobrar por la diferencia. Quiero decir, si el 70%, si la prima de depósito es $7.000 y tu prima neta anual son 10.000 y tu siniestralidad supera el 70% de esos $7.000, vas a hacer de que al cliente le cobre pues la diferencia de $3.000 entre prima neta de depósito y prima neta anual, ¿no? Es expresión inglesa que se utiliza para diseñar el sistema de nuevamente para calcular y determinar realmente el tipo de prima de un... Eso lo he sacado de internet. A ver, pongamos un ejemplo, ¿ya? A ver, por decirles, tenemos acá una prima de $7.000, ¿no es cierto? Y tienes siniestros por encima de $4.900, que es el 70% de los $7.000 que te cobraron como prima de depósito, inmediatamente te van a cobrar los $3.000 adicionales que hay entre el primer rango, ¿no? Prima neta de depósito y prima neta anual. Entonces, con un siniestro que supere los $4.900, ya está superando ese 70% de los $7.000 que te cobraron como prima de depósito. Y por lo tanto, vas a tener que pagar esa diferencia que existe entre ambas primas, de depósito y prima neta anual. Luego, si el 70%, supongamos que sea la prima neta anual de $10.000, o sea, si nuevamente se presenta un siniestro por encima de los $7.000, superando el 70% de la prima de $10.000 que fue tu prima neta anual, vas a pasar al segundo rango superior, que es la prima neta máxima. Supongamos sea 13.000. Entonces, vas a pagar $3.000 adicionales hasta llegar a la prima neta máxima, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, la prima, por ejemplo, en un caso de deshonestidad, por ejemplo, tienes eh, me dicen, oye, Martín, ¿cuánto me va a costar mi seguro? Me dice el cliente. Y le digo, ya, te voy a cobrar una prima de depósito de $7.000 con un esquema Burning Cost, ¿no? Eh, con una prima neta anual de 10.000 y una prima neta máxima de 13.000. Pero todo este esquema de Burning Cost en 3D que le estoy considerando al cliente, porque ya lo convení con la compañía de seguros, está sujeto a una siniestralidad del 70%. ¿No? Este esquema Burning Cost que le va a costar al cliente en 3D $7.000 está sujeto a un 70% de siniestralidad. ¿Eso qué cosa quiere decir? ¿Cuánto es el 70% de 7.000? Me salió 4.900. Entonces, acá un siniestro que supere eh,
el 70% de la prima neta de depósito, un siniestro de por encima de los 4.900, ya está superando pues el 70% de la prima de depósito, ¿no? Un siniestro mayor de $4.900 estaría superando el 70% de la prima neta de depósito. Estaría superando el 70% de la prima de depósito, por lo tanto, la compañía de seguros cobrará la diferencia entre... Ah, no, no estoy hablando de autos, estoy hablando en 3D. El 70%, una pérdida, claro, del valor del vehículo, ¿no es cierto? No, no, estoy hablando de 3D. Mi ejemplo es de 3D. Dice, por lo tanto, la compañía de seguros cobrará la diferencia entre prima neta, prima neta de depósito y la prima. Es importante que tengan bien este concepto porque lo van a utilizar al momento de negociar con la compañía de seguros, pero para eso tienes que tener bien claro, como les decía, la frecuencia y la severidad, ¿no? Es un tip que yo les doy de alguna manera para manejar el costo al cliente y ligarlo al buen manejo del riesgo, ¿no? En este caso 3D. Entonces, bajo el ejemplo que les estoy poniendo, un siniestro mayor de $4.900 ya estaría superando el 70% de la prima neta de depósito que le cobré al cliente, ¿no? Entonces, por lo tanto, la compañía de seguros te cobrará la diferencia entre la prima neta de depósito y la prima neta anual, que en este caso sería $3.000. Porque era 7 la prima de depósito y la prima neta anual es 10. Entonces te cobrarían por haber superado la siniestralidad, pasarías al primer rango, ¿no? Entonces, una vez que te cobraron los $3.000 y llegaste a la prima neta anual, si ocurriese otro siniestro que supere el 70% de la prima neta anual, llegarías a la prima neta máxima, cobrándote la diferencia que serían otros $3.000, ¿no? Entonces tienes un costo barato ligado a la siniestralidad, pero ante la ocurrencia de un siniestro, lo que vas a hacer es tener que pagar la diferencia entre la prima de depósito y la prima neta anual, ¿no? Y si lo vuelves a pasar, tendrías que llegar hasta la prima neta máxima. En todo caso, estarías obligando al cliente a que controle mejor su riesgo. Entonces, claro, el ejemplo que yo te estoy dando es en 3D. Eso también lo podrías aplicar para autos, ¿no? No hay esquema de burning cost para responsabilidad civil, ¿no? Ni tampoco para incendio. Básicamente yo estoy hablando de tema de 3D, en autos también podrías cobrar un esquema de burning cost, ¿no? En incendio se maneja básicamente como una tasa flat, pero en 3D, en incendio, perdón, en 3D se maneja burning cost porque es un riesgo bastante golpeado en las compañías de seguros, ¿no? Es un riesgo bastante golpeado en compañías de seguro y que de alguna manera pues la compañía de seguros trata pues de cobrarse las pérdidas porque es un ramo bastante golpeado ahorita en el mercado. Hay, mucha muchos actos de deshonestidad están cometiendo los empleados, robándole a sus propios empleadores. Entonces, por un tema pues, económico, social que estamos viviendo, entonces la compañía de seguros te quiere cobrar pues una prima neta gigantesca técnica. Y tú le puedes decir, oye, pero ¿por qué no me cobras una prima neta de depósito y lo ligas a siniestralidad un componente burning cost? Entonces, en autos también podrías hacer lo mismo. Si tienes una flota grande, ¿no? Y de alguna manera, pues cobrar una prima de depósito y ligarlo a la siniestralidad, ¿no? Entonces, ¿si se ha entendido mejor? En el tema del deducible que habíamos mencionado, como les digo, existe un porcentual
En todo caso, si no, anótenlo para que lo tengan presente cuando lleven el seguro de deshonestidad. Pero el tema de deducible es un poquito, tiene dos componentes, ¿no? Como les he dicho, tiene dos componentes. Uno porcentual y otro monetario, ¿no? Deducible de cualquier riesgo tiene dos componentes, uno porcentual y otro monetario, ¿no? Y les había puesto un ejemplo también de autos, ¿no? Se me ocurre, y el de autos es 10% del monto indemnizable, mínimo 150, ¿no? Para el todo riesgo. Es un deducible de autos, todo riesgo, ¿no? Eh, Tú debes de tener en claro de que, por ejemplo, ante un siniestro de autos supera largamente el mínimo, ¿no? Un siniestro de autos, un choque, por ejemplo, supera largamente el mínimo monetario de $150. Entonces, ¿qué te preocuparía más a ti? Negociar de repente el porcentual, ¿no? ¿Te convendría más negociar el porcentual? De repente que no sea 10, sino que sea 5% de monto indemnizable, mínimo $150. ¿Por qué? Porque o pagas el 10% o pagas el mínimo. Pero como sabes que un siniestro de auto supera largamente el mínimo, te convendría que el porcentual sea menor para que el cliente pague menos, ¿no? Entonces, yo acá les recomiendo de que cuando vean ustedes una póliza, revisen los deducibles de todos los riesgos y sean más minuciosos, mejor sean más analíticos en el porcentual. Lógicamente, eh, por ejemplo, un siniestro de rotura de maquinaria importante, pues el mínimo no es muy importante, sino el porcentual. Entonces, si sucede, si el siniestro no supera el mínimo de $150, entonces sería absorbido por el deducible. Entonces no valdría la pena reclamar. Siempre se va a pagar el deducible por el asegurado. ¿Qué? Siempre se va a pagar el deducible por el asegurado en caso de... Sí, claro, el asegurado es copartícipe de la pérdida y para eso existe un deducible, ¿no? Dice, esto es aplicado, depende del grado de responsabilidad del conductor asegurado. Esto es aplicado, depende del grado de responsabilidad del conductor asegurado. No. O sea, el deducible ya está preestablecido, sea cual sea la, la, la- la responsabilidad del conductor, ¿no? Claro, es una condición del contrato de seguro, ¿no? Ustedes saben que una póliza de seguro es un contrato y el deducible es un factor importante al momento de liquidar un siniestro, ¿no? Pero como les digo, sean más analíticos y más acuciosos al momento de revisar los porcentuales, porque en caso que se materialice un siniestro de rotura de maquinaria, el mínimo pues en realidad va a ser superado largamente por un siniestro. No, pues si deducible, si al momento de aplicar el deducible y aplicarle porcentual del 10% es $120, estaría absorbido por el mínimo de $150. Entonces no vas a pagar $150 sabiendo de que si tú lo reparas te cuesta $140, o sea, no valdría la pena, ¿no? Entonces, existen ciertos riesgos cuyo importe superarían largamente el mínimo del deducible y por lo tanto, pues no valdría la pena presentar el reclamo. Entonces, yo les diría que vean con mayor detenimiento el porcentual a aplicar, porque o paga el 10% o el mínimo. Pero si el siniestro largamente supera el mínimo, a ti te va a convenir que el porcentual sea menor para que el cliente pague menos. Entonces, más o menos en esa línea estoy
Que se les quede grabado lo que les estoy diciendo porque es importante. A veces muchos nos preocupamos por el mínimo, pero el mínimo, por la propia experiencia de riesgo, va a ser superado largamente con un siniestro. Entonces, preocúpate por el porcentual. Básicamente es eso. Y el tema del boarding cost que les había dicho dependía mucho de cómo negocias con la compañía de seguros en cuanto a 3D autos para poder abaratar costos. Y dependiendo mucho del grado, la severidad o frecuencia de siniestros, ¿no? Si hay muchos robos o muchos choques, de alguna manera podrías abaratar costos y de alguna manera también ligar o hacer responsable al cliente haciéndole un esquema burning cost, ¿no? Dice, Jonathan, al suceder el siniestro, el cliente tendrá que pagar el mínimo o el porcentual. Depende, pues. Si el mínimo te da como, si el porcentual, perdón, a aplicar a la pérdida, te da menos que el mínimo, entonces no presentes el reclamo. Pero como te digo, un choque va a superar por lejos los $150, ¿no? Entonces ahí debería de preocuparte más el porcentual, ¿no? Que es el componente, yo diría, más importante de un deducible, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Este, ya, yo lo he puesto como ejemplo, ¿no? Existen deducibles para todas las coberturas, ya sea de incendios, inestabilidad, responsabilidad. Claro, el deducible de 10% mínimo $150 es un deducible ya de política de las compañías de seguros, no existe menos de 10%, ¿no? Pero lo he puesto como ejemplo para que puedan entenderme un poco eh, los dos componentes y qué cosas es lo que te convendría más. Yo, el tema de manejar porcentual me refería básicamente a incendios, ¿no? Pero he puesto un ejemplo de autos, para que se un ejemplo, podría haberlo puesto de incendio también. Pero por ejemplo, los deducibles de incendio son mucho más manejables que los deducibles de autos. También existen deducibles en la póliza de incendios que ya son de política de las compañías. Menos de eso no vas a conseguir, ¿no? Pero hay veces que te ponen, y yo te lo digo, en autos te ponen deducible de todo riesgo 15%, no tiene que ser mínimo $150. Y tú no cuestionas. Tendrías que decirle, oye, pero ¿por qué 15? Bájamelo a 10, que es lo que se está manejando en el mercado, ¿no? Más que bajarle, claro, a la compañía de seguros le convendría que sea 15 o 20, ¿no? Entonces, si te están cobrando 15 o 20, dile, oye, bájame a 10, que es el deducible que se está manejando en el mercado, y déjame el mínimo como está, ¿no? Pero como les digo, pues, depende del riesgo, vas a saber tú si el mínimo va a ser superado o no, ¿no? Un siniestro de choque en autos va a superar largamente los $150. Es un ejemplo que se ha dado, ¿no? Nada más. Bueno, habíamos hablado de un glossario de términos, habíamos hablado de cuándo un cliente se encuentra infrasegurado. Infraseguro es cuando el cliente se asegura por menos del valor realmente que se debería asegurar, con tal de no pagar más prima, ¿no? Supraseguro es cuando te aseguras por más, ¿no? Y reaseguro, bueno, es cuando compartes riesgo con un reasegurador. A ver, vamos a ir por partes, ¿ya? A la compañía no le conviene, dice Paul. Claro, a la compañía no le conviene, a la compañía le interesaría que tu porcentual sea, como te digo, 20%, ¿no? Pero yo les estaba dando como manera de tip, ¿no? ¿Qué cosa es lo que a ustedes les debería de preocupar? Este, bueno, ya, infraseguro es cuando el cliente decide, con tal de pagar menos prima, decide asegurarse por menos. Y al momento que ocurre un siniestro, el ajustador, que no es ni juez ni parte, no está de parte de la compañía, no está de parte del broker, hace el ajuste y determina pues que el asegurado estaba mal asegurado, que en vez de asegurarse por 5 millones se aseguró por 1 millón. Entonces ocurre un incendio y él dice, oye, quiero reclamar, y te reclama por los 5 millones, hay casos y casos, ¿ah? Entonces tú le dices, oye, pero discúlpame, tú te aseguraste por menos de lo que deberías haberte asegurado. Sí, es que no quería pagar mucha prima, entonces se encuentra infrasegurado. Es cuando te aseguras por menos del valor real que deberías de asegurarte. Y para eso pues debes de asegurarte, y hay dos conceptos importantes, ¿no? Para lo que es edificaciones, fíjense si en caso del accidente es ocasionado por terceras personas y el vehículo está en pérdida, quién paga el seguro? Bueno, lo ideal sería de que el culpable pues asuma la responsabilidad y el cliente se atienda en un taller afiliado y no pague el deducible, ¿no? Lo pague la persona que aceptó la culpabilidad del siniestro
y sería golpe por golpe, ¿no? Bueno, entonces infraseguro es cuando te aseguras por menos del valor real y existen dos conceptos importantes, ¿no? Cuando tú te aseguras, existe el ítem edificaciones y el ítem contenido, el ítem existencias o maquinarias y equipos. Entonces, para la parte de edificaciones, tu valor declarado debe ser básicamente el valor de reconstrucción. O sea, ¿cuánto te costaría a ti levantar un edificio con las mismas condiciones que tenías antes del siniestro? Y para eso tiene que ser un valor de reconstrucción, ¿no? Y para lo que es contenido, existencias, maquinarias y equipos, tiene que ser un valor a nuevo de ese bien igual o similar al siniestrado. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque dependiendo de eso va a depender el valor declarado que tú consideres en tu póliza, ¿no? Luego del valor declarado, tú determinas tu PML, tu pérdida máxima probable. O sea, de ese valor declarado total que estás asegurando y del cual se le aplica la tasa para poderte cobrar la prima. La prima de incendio, ¿de dónde sale? Sale de aplicar una tasa al valor declarado del negocio que quieres asegurar. Y eso te da una prima neta anual, ¿ya? Pero estamos hablando de dos conceptos diferentes, ¿no? Uno es valor declarado y el otro es suma asegurada. La suma asegurada puede ser menor que el valor declarado, no necesariamente tiene que ser igual, ¿no? Ahora los negocios ya no se aseguran a valor total, sino se aseguran siempre a primer riesgo, porque tu PML, en el caso que haya dispersión de riesgo, no necesariamente está en un solo local, o el riesgo podría estar en un solo local, pero de forma dispersa. Entonces, en caso que haya un incendio, el incendio no va a correr toda la planta, así es que tienes ahí depósito, oficinas, planta o la parte de producción. Entonces, tú aseguras un porcentaje, el 80%, el 90%, ya lo van a ver ustedes cuando tengan el curso de incendio, pero como les digo, el infraseguro es asegurarse por menos de lo que realmente deberías asegurarte con tal de no pagar prima, y ya ha pasado. Entonces, lo ideal es que te asegures por el valor que realmente te debes tú asegurar para no correr un riesgo de estar asegurado por menos. Luego tenemos el supraseguro es cuando te aseguras por más, no se da esto, ¿no? En realidad. Reaseguro es cuando una compañía de seguros decide compartir el riesgo y contratar o hacer que, que el seguro tenga pues un componente facultativo con un reasegurador con una clasificación triple A. Y coaseguro es cuando el riesgo se comparte con una empresa peruana del mismo sector. Del mismo sector, no, bueno, con una compañía de seguros local, ¿no? Porque Prima acepta del riesgo el 80% y el otro 20% lo comparte con Pacífico. Entonces sería 80% la líder, que sería RIMAC, con un coaseguro del 20% Pacífico. Entonces está coasegurando el riesgo con una empresa local. Pero cuando lo compartes con una empresa de afuera, tendrías que tú usar el reaseguro. También es un curso que lo van a seguir acá, en el instituto, ¿no? Bueno, hablando de glosario de términos usuales que van a escuchar a lo largo de este diplomado, tenemos una serie de términos también interesantes, ¿no? Por ejemplo, el endoso, una vez que tú compras un contrato de seguros, una vez que tu cliente compra un contrato de seguros, tiene la posibilidad de hacer cambios en su contrato. Por decirles, podría incrementar sumas aseguradas, podría incluir un local. Bueno, reaseguros, Juan, es cuando tú decides como compañía de seguros por la propia envergadura del riesgo, es un riesgo muy complicado, muy complejo, una minera, una represa, una empresa de electrificación, de energía, ¿no? Es un riesgo muy especializado que puede sufrir un siniestro, decide después compartirlo, pero ya no con un coaseguro en una compañía local,
Si no decides pues sacarlo al extranjero con un reasegurador con la clasificación AAA, ¿no? Porque hay muchos riesgos tan especializados que ameritan pues que haya un soporte financiero por detrás y qué mejor que reasegurar el riesgo. Lógicamente pues los costos y las condiciones van a ser diferentes, ¿no? Para eso existen también los corredores de reaseguros, que son los corredores que te ayudan a buscar la mejor alternativa de reaseguros en el mercado, ¿no? Cada compañía de seguros tiene un área de reaseguros que lo que hace es ver la mejor alternativa de reaseguro que pueda haber en el extranjero para poder compartir los riesgos que tengan acá en el Perú. Entonces básicamente trata de eso. Hay un curso de reaseguros acá en el instituto, lo van a llevar también. Y me parece importante pues, que ustedes lo tengan en cuenta cuando escuchen el término. Pero como les digo, es para riesgos complicados, riesgos muy especializados, y sobre todo de giro de negocio que son susceptibles a siniestros. Por ejemplo, un siniestro de rotura de maquinaria en una minera sería una pérdida millonaria, y para eso pues existe un reaseguro que dé soporte a ese contrato de seguros que Pacífico Rima te esté dando, ¿no? No se escucha ese. Algo así como una empresa aseguradora cubre a otra aseguradora. Sí, correcto, así es. Pero en el extranjero, ¿no? En este caso son reaseguradores, ¿no? No es una compañía de seguros. Es una empresa de seguros peruana que busca tener en su respaldo facultativo con una reaseguradora en el extranjero, ¿no? ¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí me escuchan bien? Ya, perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, como les digo, el contrato de seguros te permite hacer modificaciones en los términos y condiciones. Si quieres incluir un local nuevo, si quieres excluir un local, si quieres incrementar alguna suma asegurada, tú podrías pedirle a la compañía de seguros y la compañía de seguros te va a emitir un endoso, como una adenda al contrato inicial y lógicamente pues puede o no puede tener costo, eso depende de qué cosa es lo que le pidas modificar a la compañía. Puede ser solo suma asegurada, puede ser de repente excluir un local y eso te va a representar la compañía de seguros te devuelve una prima que ya te cobró, ¿no? A prorrata, lógicamente. Puede ser que quieras de repente incluir un nuevo local, no sé, dependiendo de lo que tú solicites, la compañía de seguros lo va a atender y te va a emitir un endoso, ya sea con cobro o sin cobro, pero es como una adenda, ¿no, William? Que de alguna manera te ayuda a actualizar el contrato de seguros inicial. Dependiendo de lo que tú solicites, va a depender si es con cobro o sin cobro, ¿no? Si es con cobro, podría ser una inclusión de un local, no sé, podría ser de repente incrementar sumas aseguradas y lógicamente eso va a tener un costo adicional. Pero también puede ser pues un endoso que no tenga prima. Por ejemplo, en el caso de responsabilidad civil, incluyes un local y esa inclusión de un local en responsabilidad civil no podría tener costo, dependiendo pues cómo lo negocies con la compañía. Pero es una adenda adicional al contrato inicial de seguro que hayas firmado. Las cláusulas están básicamente eh, están predeterminadas en el contrato de seguros, en el condicionado del contrato de seguros que te han vendido o que le han vendido al cliente, ¿no? Entonces, yo les recomiendo de que siempre lean los condicionados de todos los riesgos de todas las compañías de seguros. Son casi iguales, pero ese condicionado tiene una serie de cláusulas importantes que deben de ustedes saber y entender, ¿no? Este, Usualmente el contrato de seguros viene con un condicionado, con un clausulado, ¿no? Y cada cláusula tiene una, un alcance. Entonces sería bueno que ustedes, cuando revisen una póliza, revisen su condicionado general y su condicionado propio de riesgo, ¿no? Por decirles, existe un condicionado general, pero existe un condicionado de incendio, especializado en incendio, que te explica cada una de las cláusulas que están consideradas dentro de ese contrato. Existen condiciones generales aplicadas para todos los giros de negocio y existen condiciones particulares, ¿no es cierto? Las condiciones generales están en el condicionado general del riesgo y las condiciones particulares dependen mucho del giro de negocio, ¿no? Dice acá, se asegura mi vehículo a un monto inicial, luego decido equiparlo, lo cual generará un mayor valor. Esto se endosa.
Sí, o sea, si quieres de que quede constancia de que le has cambiado de llantas a tu auto, podrías pedir que te haga un endoso, ¿no? No hay problema. Claro que sí, no hay problema. Cualquier cambio que tú determines y que haga diferente al riesgo que tú quieres que la compañía de seguros asuma, vas a poder pedirle que te emita un endoso, ¿no? Va a depender mucho, pues, va a haber criterio ahí, ¿no? De por medio, para saber qué cosa es lo que realmente tú quieres asegurar, ¿no? Pero acuérdense que las sumas aseguradas ya están limitadas, ¿no? Por ejemplo, le pones un equipo de música súper bacán, pero sabes de que la compañía de seguros no te va a pagar más allá de $150 por tus accesorios musicales, ¿no? Por eso que hay que tener bien claro qué sumas aseguradas están consideradas dentro de tu póliza. Claro, correcto, es una adenda al contrato de seguros inicial que fue firmado por el cliente. ¿No? Y que puede contemplar un cobro o un no cobro, dependiendo de lo que tú estés pidiendo modificar, ¿no es cierto? Así es, Carolina, perfecto. Y Kervin, efectivamente, tú puedes pedir a la compañía de seguros que te haga un endoso por cualquier cambio que tú le hagas a tu auto, pero sabes de que más allá de la suma asegurada no te van a pagar, porque ese es el valor comercial de tu auto. Y lógicamente, en el caso de accesorios musicales, ya hay una suma de asegurada predeterminada que me parece que son $150 o $200. Entonces, así le pongas un equipo de 1 millón de $10.000, sabes de que la compañía de seguros no te va a pagar más allá de la suma asegurada contratada. Entonces, hay que tener bastante criterio para poder pedir el endoso, ¿no? Bueno, condiciones generales son las que se aplican en general según un condicionado de las compañías de seguros, y condiciones particulares son las condiciones específicas para ese cliente A, para ese cliente B. O sea, las condiciones particulares las puedes negociar tú con la compañía de seguros. Pueden ser condiciones especiales también que de alguna manera se amoldan a las necesidades del cliente. Entonces también es importante tener en claro que las condiciones particulares se anteponen a las condiciones generales. Eso es importante saberlo, ¿no? Condiciones particulares se anteponen a las condiciones generales de contratación. Para ello están las condiciones, obvio, aumentará el monto de la... Claro, por supuesto. Condiciones específicas, por ejemplo, a ver, condiciones particulares podría ser de repente que le cobras, pues, a ver, cada vez que sus vendedores se vayan a provincias a cobrar a clientes en provincias, no sé, o sea, algo muy especial que necesitas que de forma particular se cubra para un cliente en específico, ¿no? Si hay un cliente en específico que tiene una modalidad de cobro diferente en el mercado, podrías tú hacer que la compañía de seguros incluya dentro de sus condiciones particulares de este cliente, pues una condición específica para lo que realmente ellos hacen en el tema de cobranzas. Todo es negociable dependiendo de cómo tú lo manejes con la compañía o cómo se lo presentes a la compañía de seguros, ¿no? Entonces, las condiciones específicas, condiciones especiales son o particulares son las que son aplicables a tal o cual cliente. Las generales son las que son aplicadas a todos los clientes. Pero como les digo, las condiciones particulares son las que tú puedes negociar con la compañía y depende mucho de tu muñeca como negociador, ¿no? Entonces, tiene diferentes tipos de valor que ya más o menos me he adelantado un poco, ¿no? Hemos hablado del tema de valores declarados, por ejemplo, que básicamente es lo que se utiliza ahorita en el mercado. Ya vamos a entrar al break, en breve, unos minutos. Y yo no sé si todo está claro hasta acá. ¿Alguien tiene alguna consulta que hacer? Hemos hablado de varias cosas, de varios tips que habría que considerar, pero yo simplemente estoy haciendo un approach a lo que se viene, porque en realidad van a ustedes a llevar cursos especializados en incendio, lucro cesante, ramos técnicos, deshonestidad, robo, responsabilidad civil, y van a poder ahondar un poquito más las particularidades de cada uno de estos riesgos. De alguna manera, este curso te quiere dar un approach en cuanto a términos y usados en el sistema asegurador, y de alguna manera puedes usar algunos ejemplitos
que te podría ayudar a entender el concepto, pero todo va a depender del grado de manejo que tú tengas con la compañía de seguros y muchas veces de eso se aprovechan, ¿no? De que nosotros como brokers pues a veces no somos tan analíticos y no somos tan incisivos al momento de suscribir un riesgo con ellos. Entonces, lo bueno es que, no sé si lo bueno o lo malo, pero lo bueno es que las compañías de seguros ya hay muy pocas personas técnicas que manejen bien los seguros y que de alguna manera pues te refuten, pero el problema es de que no es, hay mucha gente que no conoce y nos resulta a nosotros como brokers mucho más difícil poder entrar a una negociación rápida, ¿no? Las negociaciones son lentas por lo mismo que las personas que atienden a los brokers, que atienden a los brokers, no son personas que no saben mucho. Entonces, no es tan rápido como quisiéramos porque todo lo tienen que consultar, ¿no? En fin, yo no sé si alguien tiene alguna consulta que hacer, si todo está claro, sale un gallo. Me pasa con frecuencia, sí, claro. Ya ves, no estoy mintiendo, estoy hablando de cosas reales, porque a mí también me resulta bastante complicado poder negociar correctamente con la compañía de seguros porque no entienden qué cosa es lo que quieres decirles, ¿no? En fin, yo no sé si alguien tiene algún comentario que hacer para pasar al break de 15 minutos, son 4 y 8. O sea, sí, pues es verdad, es complicado. Cada vez la compañía de seguros se está perdiendo la parte técnica, ¿no? Pacífico ya parece de banco, más que compañía de seguros. Claro, no todos, claro, pero sí existen. Sí, es muy complicado negociar con compañías de seguros actualmente, pero bueno, nuestra función es sacar lo mejor para nuestros clientes y hacerles entender pues que los riesgos se manejan de forma diferente, ¿no? Nuevamente, por favor, volver esta última diapositiva. ¿Sí? Pues sí, bueno, yo en realidad no hablo del mercado. Estoy aprovechando que me están preguntando, ¿no? Pero sí, sí encuentro bastantes problemas con compañías de seguros que no saben interpretar pues las necesidades del cliente y son muy parametradas, ¿no? No son muy creativas, no sé, yo creo que el problema es que no se hace mucha innovación en el sector. A ver qué dice acá, nuevamente porfa, al volver esta última diapositiva. Ah, ya, correcto, ya. Está bien. Y nos vamos al break. Es que ahora Pacífico vende productos financieros de ya ves, ese es el grave problema, pues, se parece banco ya. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para cambiar esa mentalidad, para hacer para que las cosas se manejen de forma diferente. Y bueno, y Rimac igual también, ¿no? En fin, hay que tratar de cambiar el chip de las compañías de seguros y hacerles ver que el cliente lo que quiere pues es no tener siniestros. El cliente contrata un seguro para no tener siniestros, no contrata para poder reclamar. O sea, el cliente no le gusta estar presentando reclamos. Se quiere sentir tranquilo, nada más de saber de que tiene un soporte detrás de ese riesgo, pero no es que quiera engañar a la compañía, ¿no? Muchas veces me ha pasado que la compañía de seguros dice, yo no soy una beneficencia, me dicen, ¿no? Y digo, claro, no lo eres. Yo no te estoy pidiendo que seas una beneficencia, simplemente pues que te pongas en los zapatos del cliente y seas creativo al momento pues de diseñar un programa de seguros y para eso estoy yo como consultor de riesgo para ayudarte, ¿no? Piensan que están haciendo un favor al cliente, sí, correcto. Y se molestan cuando presentas un reclamo, ¿no? Pero para eso están, pues. Mejor entonces que cierren las puertas y se dediquen a otra cosa, ¿no? Hay casos donde el asegurado sí quiere tener siniestros, los autorrobos, pero, bueno, claro, hay un tema ya más que todo, pues un tema de la buena fe, ¿no? Ustedes saben que uno de los principios del seguro es la buena fe. Si no hay un principio de buena fe, de confianza por parte de la compañía de seguros, entonces vas a pensar mal de todos tus clientes, pues. Entonces, el principio de la buena fe es el principio más importante de seguros y, lógicamente, pues, no puedes pensar otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin.
Nos vamos al break de 15 minutos y volvemos a las 4:25, ¿les parece? ¿No? 4:25 volvemos. Tomamos un café y regresamos ya poco a poco. No se preocupen. Sin embargo, hago la mención de que debemos conocer los videos en el sí, claro, y eso se trata, ¿no? De eso se trata. Perfecto, 30 personas conectadas. Regresamos en 15 minutos. Gracias.